entrar en el desarrollo del tema que tenemos para hoy. Es una secuencia del tema anterior, porque hay una relación íntima entre todo esto, los tiempos finales, la segunda venida, arrebatamientos, día del Señor, día de Jehová. Hay una secuencia, hay una relación esto es en serie, pero no sabemos en sí el orden cronológico como hemos repetido de esto. Estamos hablando de la segunda venida del Señor, de la segunda venida, ¿eh? Que hay textos claros en la Biblia que nos hablan específicamente cómo será, cómo será, cuándo será, pero no en cuanto a tiempo, sino en cuanto a la época después de suceder los acontecimientos que hemos hablado ya en otro tema. Entonces, ¿cuándo vendrá? Pero específicamente una fecha no la hay. O sea, eso es en un tiempo determinado, después que ocurran esos acontecimientos, ya está a la puerta realmente la segunda venida del Señor. Así que estaremos hablando sobre la segunda venida del Señor y vamos a estar hablando, buscando algunos temas. Vamos a estar buscando una cita bíblica porque quedamos en el programa anterior de seguir tratando este tema. Entonces estaremos buscando a Primera Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13 al 17. Versículo 4 del 13 al 17. Vamos a estar buscando esta lectura y vamos a estar desarrollando aquí este tema sobre la segunda venida del Señor, que podríamos durar mucho tiempo hablando de este tema. Y vamos a ver lo que Dios nos permite hacer. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Bien, amados, aquí vemos el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando sobre la venida del Señor, sobre la segunda, claro, es la segunda venida del Señor. Aquí no está hablando de una venida intermedia, de una media venida, sino la venida del Señor, que es su segunda venida. Porque, como bien sabemos, en toda la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se habla de primera venida, se habló, que ya se registró, ya sucedió, ya aconteció, y de la segunda venida. El mismo Señor, cuando andaba en su ministerio en la tierra, habló ya de su segunda venida. Dio referencia, perdón, dio clave, dio señales, habló de acontecimientos que habían de suceder antes de su segunda venida. Bien, entonces, aquí el apóstol Pablo hablando acerca de los que han fallecido, de los que duermen en el Señor, o sea, que eran cristianos y se fueron experimentar la muerte y están en un lugar de espera, ¿verdad? Hasta ser resucitado. Entonces aquí el apóstol Pablo hablando a lo que, para lo dice a lo que duerme el Señor, para que no se entristezcan los familiares, parientes, amigos, lo que sea,
de que no se entristecan con respecto a eso. Pero los que no se fueron creyendo en el Señor, confiado, llevando una vida agradable al Señor, bueno, pues ya no hay esperanza de resurrección para verse con el Señor. Lamentablemente no. Entonces será en la última resurrección para juicio. Dice aquí, porque el fundamento de esto es que hemos creído, creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Murió y resucitó. Y dice aquí, y así traerá, versículo 14, y así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa esto? Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa esta parte de este versículo? Usted piensa seguro que los que están muertos ya vendrán del cielo, del paraíso, de donde sea con Jesús. No, no, no. Esto lo que quiere decir es que Dios va a traer con Jesús a la vida a los que están durmiendo. Lo va a traer a la vida, ¿verdad? Con Jesús. Así como Dios resucitó a Jesús, Dios va a traer, va a permitir que cuando el Señor dé la orden, todas esas personas que han muerto, dice aquí la palabra, que están durmiendo en el Señor, serán traídos a la vida otra vez, resucitados a la vida nuevamente otra vez. ¿Y para qué? Más adelante vamos a ver lo que dice. ¿Para qué son traídos a la vida? ¿Para qué son resucitados? ¿Para qué? Vamos a ver más adelante lo que dice para qué son resucitados o traídos de nuevo a la vida. Dice aquí, por lo cual decimos esto, el 15, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, su segunda venida, claro, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que están muertos. O sea, no precederemos. ¿En qué dice aquí que no precederemos? Que no iremos primero a juntarnos con el Señor. No iremos adelante a ver al Señor adelante, sino que no precederemos. No seremos primero que ellos. Ellos resucitarán primero. Y conjuntamente, los que han muerto y resucitarán, conjuntamente con lo vivo, nos juntaremos con el Señor. No va a ser uno adelante y otro después. No, 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 no. Dice aquí, nosotros no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos porque estamos vivos, no somos los primeros que vamos a ver al Señor y a juntarnos con el Señor. No, 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 no. Conjuntamente, dice la palabra, conjuntamente nos juntaremos con el Señor, tanto los resucitados que están durmiendo, como los vivos que habremos quedado. Amén. Entonces dice aquí, por el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá. Ese descenso del Señor es su segunda venida, porque aquí lo ha dicho 2 veces. Aquí lo ha hablado 2 veces, la venida del Señor. En 2 textos que hemos leído anterior a este, dice la venida del Señor. Está en el versículo primero que leímos. En 2 lugares está aquí que dice que nos juntaremos con el Señor en la venida del Señor. Dice aquí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, otra vez dice aquí, resucitarán primero. Porque hay otros muertos que no murieron en Cristo, que no van a resucitar en esa primera resurrección. Por eso que dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque hay otros muertos, muchos muertos, desde que hay registro de muerte, que dice que no resucitarán en esta primera resurrección. Esta es la primera resurrección de que la Biblia habla en 1 Corintios, que habla el apóstol Pablo. Esta es la primera resurrección, porque habrá una segunda y última resurrección
de todos los muertos, grandes, pequeños, chicos, todo tipo, durmieron, que murieron sin Dios, sin Cristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que estos muertos que van a resucitar en la segunda, o sea, la última resurrección, ya es para juicio. Y para juicio de condenación, dice la palabra. Oiga esto, para juicio de condenación. Porque esto que van a resucitar primero no es para juicio de condenación. Es para juntarse conjuntamente con los vivos cuando el Señor llame, como leímos allá en San Mateo 24, 30, en el programa anterior, que mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, los 4 puntos cardinales. Ahí no está hablando de la resurrección. Hay un texto en San Mateo que dice que estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán 2 mujeres en un molino, una será tomada y otra será dejada. Estarán 2 haciendo algo ahí en una cama, estarán 2 acotados en una cama, y entonces dice que uno será tomado y otro será dejado. O sea, el creyente verdaderamente que está en la condición que Dios demanda, que el Señor demanda, irá a ver al Señor. El otro no, o los otros no. Entonces, dice aquí que estos resucitarán primero, los que murieron, los que están durmiendo en el Señor. Amén. Entonces dice aquí, y luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir el Señor en el aire. Aquí habla de la palabra arrebatado. Eso viene eso es el arrebatamiento. Ahí se ejecutará, ahí se efectuará, ahí se realizará ese arrebatamiento que habla la Biblia y de que hablamos. Se habla mucho. Arrebatados, se ha levantado, buscado, traído a la presencia del Señor. Arrebatado quiere decir que usted está en un lugar, sí, y será quitado de ahí, de una forma, de un pronto, levantado, ¿verdad? Llevado. Entonces las condiciones de ese levantamiento lo dice la Biblia por ahí. Ya ese cuerpo que tenemos nosotros, en 1 Corintios, más adelante en otro programa, estaremos explicando, buscando esto, transformado en ese mismo arrebatamiento, en ese mismo levantamiento, que los vivos seremos sacados de aquí, igualmente los muertos resucitados, ya con un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente, no este cuerpo de carne, anatómico, fisiológico, no. Es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo incorruptible, dice la Biblia. Porque no es en esta condición de carne, como estamos ahora humanamente, que veremos al Señor. No, no es en esta condición. Conjuntamente en el arrebatamiento, en el levantamiento, como usted quiera llamarle, en ese mismo momento, en ese mismo proceso, los cuerpos, tanto de los que resucitarán, no van a resucitar con su cuerpo como fueron enterrados, aunque estuvieran muertos. No, 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 no. Eso es un cuerpo ya incorruptible, inmortal, glorificado. Cuerpo totalmente tipo el cuerpo del Señor cuando resucitó. Así mismo, dice la palabra, dice la Biblia. Así es, porque con estos ojos, este cuerpo humano, ¿verdad? Ya con eso no vamos a ver al Señor. No es con este cuerpo. Es con un cuerpo especial, como hemos hablado ya reiteradas veces. Es decir, que tanto los que resucitarán como los vivos, en el momento del arrebatamiento, también habrá una transformación del cuerpo humano, del cuerpo físico. Y dice aquí, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, porque no va a ser en la tierra. Entonces, cuando leímos en San Mateo 24, 29, 31, que dice, cuando el Señor venga descendiendo,
enviará sus ángeles a los 4 puntos de la tierra, a los 4 vientos de la tierra, a recoger a sus escogidos. Eso es en su segunda venida. ¿Habrá arrebatamiento? Sí. ¿Habrá levantamiento de la iglesia, de los muertos y los vivos? Sí. Pero, dice aquí que es en la segunda venida del Señor. Porque como hay una teoría, una creencia, hay un criterio, uno que dicen que seremos llevados allá al cielo y que luego de allá vendremos con el Señor. Aquí dice que el Señor viene con sus ángeles a levantar, lo primero que va a hacer es a levantar a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, en el libro de San Mateo, por el evangelista Mateo. Eso está clarísimo, ¿verdad que sí? Está claro. Entonces, es la primera mención que se habla. Ahora aquí en Tesalonicense, primera Tesalonicense, capítulo 1, aquí se habla de cómo va a ser este acontecimiento, de qué manera va a ser. Y dice aquí, nos juntaremos con el Señor juntamente con los que resucitaron en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro, porque ya ahí para adelante vamos a estar siempre con el Señor. ¿Dónde? Donde sea. Donde sea, donde esté el Señor, ahí vamos a estar nosotros. Pero hay una pregunta. Si el Señor viene para acá, para la tierra, en su segunda venida, viene para acá, para la tierra, en su segunda venida, ¿el Señor se va a devolver otra vez para el cielo a llevarnos al cielo? No sabemos, yo no lo sé. Porque si viene para acá en su segunda venida y entonces nos va a llevar allá al cielo y nos va a dejar allá, entonces el Señor va a tener otra venida más. Va a haber entonces otra tercera venida. Y la Biblia no dice eso. Que el Señor nos recoge, después que nos llame en el aire, nos lleva allá al cielo y luego vuelve para acá en otra venida a la tierra. Y entonces vendremos con Él otra vez. Entonces ya no será una segunda venida. Entonces va a ser una tercera venida que no está registrada y no va a suceder. ¿Estamos entendiendo? Usted hace su conclusión, usted hace su criterio y usted analiza, usted medita, a ver. Amén. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Ahora usted dice, bueno, yo no lo interpreto así, yo no lo creo así. Entonces, bueno, eso ya, si usted dice que usted no lo cree así, no lo interpreta así, pero eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Eso es lo que dice la palabra clara. Sin ningún, no tiene nada tapado, está claramente, dice aquí. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron ese día. Y recibir al Señor en el aire, no es en la tierra, no es aquí en el suelo. Pero el Señor viene de su segunda venida para acá, para la tierra. Entonces, hay un texto bíblico que dice en Apocalipsis que seremos guardados de la hora de prueba, de la ira del Señor. Seremos guardados. Pero el Señor si quiere, Él es soberano y tiene el poder, nos guarda de lo que vaya a venir. Donde Él esté, podemos estar con Él y nos guarda, nos cuida. Porque hace tiempo usted escucha personas que dicen, he escuchado muchas personas, bueno, nuestra morada eterna será en el cielo, que moraremos para siempre en el cielo. Pero eso no es bíblico. Que vamos a morar para siempre en el cielo, que vamos a vivir para siempre en el cielo. Pero entonces, otra pregunta que cae de la mata, que cae. Si aquí va a haber tierra nueva, cielo nuevo, luz nueva, una ciudad nueva, Jerusalén nueva, y el Señor va a estar Él va a ser el tabernáculo, Él va a ser la presencia del Señor, va a ser el tabernáculo y vamos a estar ahí. Entonces, ¿para qué el Señor va a ser cielo nuevo y tierra nueva? Si ya la tierra, dice aquí, dice en el Sermón del Monte, la bienaventuranza, perdón, hay un texto bíblico que dice, los mansos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra?
¿Para qué la van a heredar? Entonces, la tierra que el Señor va a hacer es nueva, totalmente purificada, ordenada y nueva y creada o recreada como fue en el Edén en el principio. Va a ser totalmente una tierra paradisíaca. Se va a Apocalipsis y hay muchas descripciones de cómo va a ser la tierra, de cómo va a estar todo organizado por Dios. Entonces, si usted piensa, usted dice, usted cree y usted oye hablar, que vamos a morar y vamos a vivir en el cielo, ¿para qué va a ser Dios una tierra nueva? Completamente nueva y restaurada y preparada. ¿Para qué? Y Dios va a estar aquí, dice. Entonces, nosotros vamos a estar en el cielo allá y Dios aquí en la tierra. No, lo que estamos hablando aquí es totalmente bíblico. Y aunque no sea hoy, pero vamos a seguir dándolo texto bíblico donde eso se habla. Donde eso se habla. ¿Verdad? Entonces, la cuestión es la siguiente. Viene el Señor, nos lleva para el cielo y estamos allá. Entonces el Señor viene, una media venida, según según los que dicen que el Señor vendrá a buscarnos secretamente, una media venida, no se sabe si va a ser de noche o va a ser de día, y nos va a llevar para el cielo. Y luego vuelve otra vez para acá, porque dice aquí la palabra clara, el Señor vendrá con poder, dice la palabra, con poder y con gran gloria y gran poder, con poder y gran gloria, con sus ángeles. Es para acá que viene, Señor. No está diciendo que vuelve otra vez para el cielo. Amén. Entonces, estamos claros en eso, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo no lo creo, yo dudo, usted tiene su derecho. Pero usted busque la Biblia y lea los textos bíblicos. Y hemos comenzado a hablar de esto desde los evangelios. Desde que el Señor estuvo aquí en la tierra, en su ministerio. Y el primer texto bíblico que hemos leído fue en el libro de San Mateo, el programa anterior que dimos, donde el evangelista Mateo, bajo la inspiración y la revelación del Espíritu Santo, habla de la segunda venida del Señor, describe cómo va a ser. ¿Entendido? Entonces, esto aquí, San Mateo 24, de 29 a 31, concuerda con Primera Tesalonicense. Esta parte que hemos leído concuerda perfectamente. ¿Cómo va a ser la venida del Señor? Diciendo cómo es. Como de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con gran voz de mando. ¿Por qué dice con gran? Aquí el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Quién tiene voz de mando? O cuando alguien tiene una voz de mando. ¿Qué significa eso? Voz de mando es para dar orden. Cuando los generales, los coroneles de los batallones, de los comandos, de las brigadas, dan una voz de mando, es una orden, voz de mando. Ordena hacer algo y eso hay que hacerlo. Porque es con voz de mando, voz de autoridad para hacer lo que está ordenando. Entonces el Señor cuando dice aquí, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, de autoridad, con voz de arcángel, voz de autoridad celestial y con trompeta de Dios, entonces es posible que va a sonar una trompeta, como un aviso. Pero acuérdense que San Mateo dice, con voz de trompeta, dice en San Mateo 24:30, que leímos esa cita en el programa anterior. Entonces dice aquí, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Descenderá. Cuando Él venga bajando con sus ángeles,
con voz de trompeta, con voz de autoridad, con voz de mando, ordenará a los ángeles que vienen con él, recoger a sus escogidos de los cuatro puntos. Ahora bien, repetimos, ¿cuáles son esos escogidos? ¿Quiénes son esos escogidos? No son los cristianos, no son los que pertenecemos a la iglesia, o son otros escogidos. Usted dirá, no, pero son los escogidos del pueblo de Israel. La Biblia no dice eso, porque sí, ellos hay ya. Hace tiempo que en el pueblo de Israel hay personas mesiánicos que creen en Jesucristo y creyeron y están esperando la segunda venida del Mesías, de Jesús. Pero eso es un remanente. El gran pueblo judío israelita no creyó ni aceptó eso de la venida del Mesías. No. Entonces, un remanente, que ese remanente judío que cree en Jesús, que ha creído y que espera la segunda venida, juntamente con los gentiles que formamos la iglesia, somos un pueblo. Ese pueblo que es la iglesia. Tanto judíos como gentiles formamos la iglesia de Jesucristo. Porque el pueblo de Israel va a quedar ahí hasta lo último. Hasta que pase todo lo que pase, Israel va a estar ahí. Va a estar ahí donde está. Esa ciudad, ese país. Ahora bien, los mesiánicos, los creyentes evangélicos judíos, conjuntamente con los cristianos evangélicos de la iglesia, estaremos con el Señor. ¿Dónde? No lo sé. Dice que seremos guardados. Y usted en su casa, por ejemplo, algo figurativo. Usted tiene algo y usted tiene algunos lugares donde guardar algo. No tiene que ser precisamente, si usted tiene un documento o algo, una caja fuerte. Usted puede tener otro lugar donde guardar una cosa en secreto, guardarlo, que no se lo lleven o no se queme o no pase algo. Pero entonces, cuando dice el Señor, eso lo buscaremos más adelante, próximo programa. El Señor nos guardará de la hora de prueba, de la hora de la ira de Dios, que más adelante vamos a estar en otro programa explicando la hora de prueba, la ira de Dios, los juicios de Dios, el día del Señor. Estaremos hablando sobre ese tema. Así que por hoy vamos a dejar esto aquí hablando sobre la segunda venida del Señor. ¿Cómo sucederá? Dice, según la descripción que nos da la Biblia.